Fenomenal, pues nada, Cuando quieras. comienzo la presentación. Voy a hablar eso del tratamiento percutáneo del cáncer de mama con crioablación. Entonces, lo que comentabais, ¿por qué crioablación? Bueno, en principio tiene la efectividad parecida a la radiofrecuencia de microondas, o sea, produce destrucción tumoral. Es fácil organizarla, como es anestesia local, pues se organiza igual que una VAG. Otra cosa que tiene la crio es que no hay límite de indicación, o sea, la piel, podemos llegar incluso a la piel y congelarla porque la quemadura que se produce es leve. En profundidad podemos llegar a la fascia del pectoral también sin ningún problema. Luego ya sabéis que las agujas pues oscilan entre el 13 y 17 G y realmente hemos tenido muy poquitas complicaciones hemorrágicas. El procedimiento desde el punto de vista radiológico es muy bonito. Podemos en tiempo real ver la evolución del volumen de congelación, de tal manera que podemos en cada momento ver si el carcinoma está cubierto, hay alguna zona que ha quedado menos cubierta y podemos recolocar la aguja hacia esa zona. O sea, es un procedimiento que en tiempo real vemos perfectamente si lo estamos haciendo bien o mal. Otra cosa que tiene es que podemos tratar volúmenes grandes, o sea, podemos tratar tumores bastante grandes combinando varias agujas y haciendo que la bola de hielo pues cubra, pues eso, nosotros hemos llegado a tratar carcinomas cercanos a 6 centímetros. Y luego otra cosa importante que podemos repetirlo en cualquier momento, o sea, si por ejemplo una lesión nos ha recidivado o es muy grande y no hemos conseguido ablacionarla de forma completa y hay alguna zona residual que vemos en un control posterior que no la hemos ablacionado, pues podemos repetir el procedimiento pues como si fuera una biopsia sin ningún problema. Y luego otro tema importante es la evidencia científica. O sea, realmente ya hay, en el 24 ya ha habido un montón de artículos publicados, cada vez la gente se está animando más, tanto en Estados Unidos, fundamentalmente en Estados Unidos, y aquí en Europa estamos nosotros, en España quizás es el grupo que más hemos evolucionado en el tema de la crio, concretamente Lucía Graña y nosotros. Luego también es verdad que hay muchos hospitales que tanto en el 23 como en el 24 han empezado también a hacer crioablación en España. Entonces, bueno, este ensayo del 2016, que está publicado en el 2016, es un estudio inicial multicéntrico que en varios hospitales de Estados Unidos empezaron a hacer crioablación de lesiones de bajo grado, G1, G2, de tumores pequeños ductales, y luego los operaban. Entonces vieron que el éxito era cercano al 92%, y a raíz de esta experiencia, pues ellos iniciaron un ensayo clínico que luego veremos, que es el AIS-3, que realmente lo que hacían era crioablacionar carcinomas ductales G1, G2 con receptores positivos menores de 15 milímetros y no operarlos, ¿no? Luego lo veremos. Nosotros, por ejemplo, el año pasado publicamos este artículo, que es similar al americano, en el que nosotros, pues bueno, publicamos 62 carcinomas que se crioablacionaron antes de la cirugía, también de un perfil similar. Y bueno, y vimos que pues cuando hacíamos la biopsia preoperatoria y nos decía que era un carcinoma ductal sin componente intraductal, pues el éxito era cercano al 97%, ¿no? O sea que hay evidencia científica de que tumores pequeñitos, bien diferenciados, G1, G2, ductales, pues la crioablación es efectiva, ¿no? Hay algún artículo también, como este del 2023, de un grupo de Texas, que, bueno, pues que ellos ya empezaron a tratar con crioablación carcinomas pequeños, con una media que no llegaba al centímetro, ductales, con receptores positivos, todos luminales A. Entonces, esta experiencia inicial de 32 pacientes sin operar, pues vieron que en una media de 15 meses de seguimiento no tuvieron recaídas. O sea, es un artículo así como muy inicial, pero es un poco para ver que hay grupos, sobre todo en Estados Unidos, que ya esto lo están empezando un poco a hacer, ¿no? Tuvieron solamente una recidiva axilar a los 18 meses, ¿no? Y este es el ensayo AIS-3 que os he comentado. Pues es un ensayo que ya está cerrado. Tuvieron un seguimiento de 5 años después de la crioablación sin cirugía y encontraron pues una recidiva
del 4,3%, una recidiva local, que es un poquito más alta que la recidiva local en pacientes que no se les ha tratado con cirugía, ¿no? Únicamente con radioterapia y con hormonoterapia. Entonces, bueno, es un porcentaje de recaída local pues, que indica pues, que esta técnica es viable en este grupo de pacientes conductales pequeños, ya os digo, menores de 15 milímetros, G1, G2 y con receptores positivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un paciente que podría ser perfectamente del ensayo americano, una paciente de 80 años con una simetría focal aquí en el cuadrante superexterno de la mama derecha, pequeñita. Hacemos la ecografía dirigida, entonces vemos que es una lesión pequeña de 5 milímetros, así un poquito irregular. Bueno, hacemos la biopsia y es un carcinoma ductal infiltrante, G2, con receptores positivos. Bueno, esta paciente es una de las primeras que hicimos en el 2019, tenía 80 años, tampoco tenía grandes comorbilidades, pero ella no quiso operarse, entonces los ginecólogos nos la mandaron para criablación. Este es el procedimiento, esta es la lesión, esta es la aguja. Aquí tenéis la bola de hielo que se forma, que se ve ecográficamente como un contorno hiperecogénico que va creciendo poco a poco, y la zona del hielo en sí se ve como esta zona hipoecogénica. Esta es la bola de hielo completa, rodeando a la lesión. Aquí vemos el primer control que al principio hacíamos controles a corto plazo, como en 1 o 2 meses para ver lo que había pasado. Entonces aquí veis, pues lo que se genera es una necrosis grasa que coincide con la bola de hielo que se forma. En este caso concreto pusimos un marcador dentro del tumor pues para tenerlo un poco localizado. Veis aquí está la necrosis grasa. Esto fue el primer control que hicimos por iconografía. Fijaros el marcador con la zona de necrosis grasa que se correlaciona perfectamente con el hallazgo ecográfico. Y veis, pues bueno, como a lo largo de los años, pues la zona esta de necrosis grasa va disminuyendo y al final únicamente se ve el marcador, ¿no? O sea, esta paciente con un cáncer pequeñito, 5 milímetros, G1, la hemos criablacionado, se le ha dado hormonoterapia, o sea, no solamente se hace crío, sino combinamos la hormonoterapia con la criablación. En este caso no se dio radioterapia y la paciente ha ido, pues bueno, por ahora va bien, ¿no? Entonces, sería un poco el concepto del estudio este del AIS-3. Aquí tenemos otro perfil de paciente diferente a una paciente anciana con un cáncer pequeño. Es una paciente de 57 años con un problema, tiene el síndrome de Leigh-Frauny-Like, tiene un carcinoma de colon, con metástasis hepáticas. Bueno, se ha tratado el tema oncológico y la paciente está estabilizada y de manera casual en una mamografía pues se ha detectado otro cáncer pequeñito, G1, con receptores positivos, ¿no? Pues esta paciente, lo mismo, esta paciente la tratamos con criablación. Este sería el control inicial, fijaros la necrosis grasa, ecográficamente esta es la correlación con el marcador. Y bueno, a los 19 meses que prácticamente únicamente se ve el marcador, ¿no? O sea que tenemos estas pacientes, esta paciente en concreto, que también se trató solamente con hormonoterapia. Es una paciente en estadio 4 controlado por el cáncer de colon y la hemos tratado, bueno, pues con criablación y hormonoterapia. O sea, yo creo que esto es lo que se ha demostrado en el AIS-3 que funciona, ¿no? Es un escenario, yo creo que es ya real. Pero este no es el mundo real, realmente son pacientes, o sea, una anciana de 80 años no se le hace un cribado para detectar un cáncer pequeño. El caso que os he puesto al principio fue pues pura casualidad. Le pidieron la mamografía, pues yo que sé, ya sabéis por qué se piden las cosas, ¿no? Y la otra paciente, pues son pacientes que están controladas con TAC, con PET y a veces se detectan pequeños cánceres en esos estudios de imagen por su problema oncológico o de otro tema, ¿no? La vida real son que la paciente anciana viene como una lesión palpable como esta. Una lesión palpable, pues mujer de 92 años que tiene una lesión que se palpa, pues la estudiamos con mamografía y eco y es un carcinoma ductal infiltrante de 26 milímetros con receptores positivos, ER2 negativo, axila negativa con ecografía. Entonces, a esta paciente en el hospital el grupo de ginecología es muy potente en el tema de la hormonoterapia neoadyuvante. Entonces, lo que se les proponía antes era hormonoterapia y luego cirugía, ¿no? Esa es un poco la idea.
A esta paciente, bueno, pues se le propuso la hormonoterapia. Este es el artículo que tienen publicado, pues hablando de la hormona neoadyuvante. Entonces, bueno, pues aquí veis que en el control de ecografía a los 4 meses el tumor ya ha bajado a 17 milímetros y a los 8 meses más o menos no ha bajado, se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, después de 8 meses de hormono, en este caso ya os digo que se operaban. Con la crioablación, ¿qué hemos hecho? Pues un poco jugar con el asunto. Entonces, a esta paciente se le propone, en vez de cirugía, a la familia y a ella se le propone hacer la crioablación, ¿no? Entonces, esta paciente acepta la crio. Aquí tenéis el procedimiento, la aguja atravesando la lesión en plano longitudinal y transversal, la bola de hielo que casi llega a la piel, veis que abarca completamente la lesión. Este sería, os digo, el primer control que hacíamos al principio, pues para ver un poco lo que había pasado, pues a los 2 meses o así. Aquí veis la zona de necrosis grasa y la lesión en el centro hipoecogénica sin flujo, que lógicamente toda esta zona de necrosis grasa coincide con la bola de hielo. Entonces lo que nosotros hacíamos al principio era biopsiar el lecho para ver qué es lo que había pasado, para confirmar, demostrar a nuestros colegas patólogos, oncólogos, ginecólogos y cirujanos que la cosa funciona, ¿no? Entonces aquí tenéis la VAG, pues al principio hicimos bastantes biopsias en ese corto plazo y vimos que la cosa funcionaba. Aquí tienes las revisiones, esta es la última revisión. Esta está mal, porque a la paciente la vimos hace poco y vamos, y está bien, se ve que la zona de cicatriz de la crio va disminuyendo poco a poco, y esta en concreto es la última revisión que fue hace como unos 6 o 7 meses. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? Por un lado, lesiones pequeñas, poco frecuentes, y por otro lado, las pacientes reales que vienen con lesiones grandes. Entonces, hemos visto que en las dos situaciones funciona. Y funciona no solamente por la crio, sino también por la hormonoterapia. Entonces, el nexo común de estos pacientes es que en ninguno de ellos se va a hacer gangliocentinela. Entonces, la oportunidad de la crioablación es precisamente en las pacientes que no se considera hacer gangliocentinela. Entonces, si no se van a intervenir quirúrgicamente por el gangliocentinela, nosotros podremos manejarlas de forma percutánea con crioablación. Entonces, ¿cuál es la paciente tipo? La mayoría son ancianas, la mayoría en la década de los 80, la mayoría en estadios iniciales con eco axilar negativa. En ocasiones, como veis, pacientes más jóvenes con comorbilidades y pacientes que se niegan a la cirugía. Nosotros tenemos pacientes que, disculparme la palabra, frikis, que no quieren operarse bajo ningún concepto. Entonces, bueno, esto sería una opción. Nosotros, la experiencia nuestra la publicamos ya en el 2023 y lo más significativo, la verdad es que hemos tratado, igual hasta el año pasado, tratamos, pues fijaros, 155 carcinomas, o sea, estamos lanzados con la crioablación. Entonces, lo más significativo fue pues, que nos dimos cuenta que los carcinomas que respondían bien a la hormonoterapia con receptores positivos, la residual era muy baja. Los triple negativos o los resistentes ya a la hormonoterapia, que son las pacientes con las que empezamos al principio, pacientes que estaban en hormonoterapia primaria y que fallaba ese tratamiento hormonal después de años y que no tenían opción de cirugía, son las pacientes iniciales que empezamos. Entonces, esas pacientes recidivan más. Entonces, la importancia que tiene la hormono en combinarlo con las técnicas de ablación. De hecho, nosotros mandamos este trabajo a San Antonio en el 23, en el que revisamos nuestras pacientes con receptores positivos tratadas con crioablación y con hormona. Entonces, prácticamente, pues con un seguimiento, no recuerdo si eran 15 meses de seguimiento, pues veíamos que la recaída pues en 50 y tantas pacientes fue una, que encima volvimos a tratar y la paciente ahora mismo, después de 30 y tantos meses, después del segundo tratamiento, sigue bien. O sea que la opción de retratar con crioablación también mejora incluso los resultados. Entonces, todo eso que nosotros hemos visto ya hace un par de años lo ha reflejado el AIS-3, el estudio AIS-3 americano que se publicó el año pasado. Ellos vieron un subgrupo de sus pacientes que los que fueron adherentes al tratamiento hormonal tenían una recaída más baja, del 3,7%. Entonces, eso ya os digo que nosotros ya lo habíamos visto y este grupo del AIS-3 pues lo ha confirmado.
Luego hay más trabajos del año pasado, concretamente este de la doctora Graña, que fue también ella y yo. La doctora Graña empezó en julio y nosotros en marzo del 19, fuimos un poco los pioneros de la técnica en España. También ella ha arrastrado a su gente, lo que pasa es que lo hace fundamentalmente con otra técnica distinta a la nuestra. Nosotros lo hacemos sobre todo con argón y ella lo hace con nitrógeno. Y luego en el AJR hay otro estudio también publicado de crioablación en lesiones que no son tan favorables como los estudios AIS-3 que habéis visto, ¿no? Entonces, un poco por terminar, pues eso, que la crioablación es una alternativa a la cirugía en el tratamiento del cáncer de mama en mujeres que se va a omitir el ganglio centinela, o sea, que podemos intentar el manejo percutáneo. La mayoría van a ser ancianas. Cuando tiene receptores positivos vamos a obtener muchísimos mejores resultados. La técnica, como veis, puede ser repetida y mejora muchísimo la calidad de vida en el sentido de que son pacientes, estamos hablando de un procedimiento ambulatorio. La paciente viene, no hace falta ni en ayunas, puede desayunar, viene, le hacemos la prueba y se va. O sea, es que la morbilidad es mínima, mínima, mínima. Y aquí tenéis a Manuela, que es la madre de un amigo mío, que es gallega, y aquí la tenéis, nada, le decimos la criablación a las 12 y aquí a la 1:30 está comiendo en su casa y al día siguiente haciendo la compra. O sea que hay que tener en cuenta que España es un país con una esperanza media de vida en las mujeres de 86 años, que va a ir subiendo y que la incidencia de cáncer de mama aumenta con la edad. Entonces, nosotros aquí en La Paz tenemos una población cada vez mayor de ancianas con cáncer y esta técnica es perfecta para ellas. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas Perfecto, Chema. gracias, Belén, Chema. sí, sí. Sí, no, daremos paso ahora a Miguel Chiva. Voy a un momentito a recordar a todos los que estáis escuchando que podéis hacer las preguntas a través del chat. Podéis ir haciendo las preguntas durante las charlas y las plantearemos al final. Bueno, cuando quieras, Miguel. Pues nada, muchísimas gracias. Me incorporo, comparto la pantalla. Vamos allá. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Buenos días. Voy a hablar de la termolación por microondas, que sin duda, bueno, pues es muy interesante. Viene a ser básicamente lo que ha dicho Chema. Fijaros, yo diría que va un poquito por detrás porque ha empezado más tarde y hay menos evidencia, por tanto, ¿vale? Pero básicamente es eso. Es más rápida y exige otro tipo de habilidad técnica en el sentido de que sea más preciso, una cosa que os comentaré. Lo importante es elegir bien los casos. Es una técnica eficaz para casos seleccionados. Chema también ha hecho hincapié en ese tema y así es. O sea, que no todo vale. Por lo menos nosotros tenemos claro que tenemos que ir tenemos un tamaño concreto que ahora os explicaré y hay que hacerlo de una manera especial, ¿no? Bueno, dicho esto, la realidad es que ahora en España, como ha dicho José María también, hay un aumento de esperanza de vida. En los comités de mama nos cansamos muchas veces de ver casos de pacientes mayores, más de 75 años, 80 años, y eso nos condiciona muchas veces el manejo de los pacientes. Entonces, en ocasiones ocurre que hay otras patologías asociadas, incluso la edad o alguna serie de circunstancias personales, hace que esté contraindicado el tratamiento quirúrgico y se buscan otros tratamientos alternativos que sean eficaces pero menos agresivos. Es que las microondas en general se usa en múltiples órganos, no solamente, en general la ablación, en múltiples órganos, no solamente en mama, y además, mama es lo último, ¿no? Está en hígado, en riñón, en tiroides, en pulmón, en el hueso, ¿no? Y hay otras técnicas, no solamente el frío, eficaz frío y calor, sino también tenemos pues otras, ¿no? Como la radiofrecuencia, que Ana Gumar tiene muchísima experiencia, o la electroporación, el HIFU también, el láser, o sea que hay muchas técnicas de ablación que se consigue en necrosar el tumor, que eso es lo que se busca, y se consigue de verdad, ¿eh? Es realmente eficaz. Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay situaciones en las que la cirugía, como he dicho, pues no es factible, ¿no? Pacientes con edad avanzada o con mala situación basal, con alto riesgo anestésico o que rechazan la cirugía, o que tienen otras patologías asociadas. Suele ocurrir muy típicamente en pacientes que son ya metastásicos, un M1, no se trata el tumor primario, no se trata el tumor primario, y lo que se hace es pues dar hormonoterapia hormonal o se hace lo que se puede en alguna situación concreta, ¿no?
o pacientes que tienen otro cáncer sincrónico, pues que va a condicionar su esperanza de vida, tampoco se hace manejo de esos pacientes. Pues en todas estas situaciones, la ablación es una técnica muy factible, ¿no? Muy interesante, en tumores con resistencia a la hormonoterapia. Y eso está ocurriendo, que lo vemos con mucha frecuencia, pacientes que tienen un tumor puesto con su hormono dependiente y que esa hormonoterapia en un momento dado, que se consigue reducirlo, en un momento dado no es así. Y ahí tenemos ese rescate que hacer con la ablación, ¿no? Bien, en general, nosotros aunque hemos llegado a tumores de 4 centímetros, es la realidad, nos gusta hacerlo en tumores de menos de 3,5 centímetros. Un poco tenemos el techo puesto ahí. Pero insisto que hemos quemado lesiones de 4 centímetros. Preferentemente unifocales, pero tengo un caso también, tumores con nódulos satélites, pues también los hemos quemado. Tengo el tumor principal y con menos potencia los tumores satélites. Es importante que no infiltre la piel ni el plano muscular. Porque si quemamos el tumor y queremos quemarlo bien, quemamos la piel, porque es que el calor, las microondas, quema mucho, o sea, que es realmente eficaz y hace una ablación completa hasta producir, si está afectando la piel, puede hacer un agujero en la piel, una quemadura en toda regla, ¿no? Fijaros que es importante que no haya carcinoma in situ extenso asociado, porque es que el in situ no podemos controlarlo con ecografía. Entonces tenemos la pega de que como se hace bajo control ecográfico, pues no podemos dar una buena fiabilidad a la técnica si no conseguimos quemarlo bien, porque no vemos in situ, ¿no? Por tanto, es decir, para nosotros es una contraindicación, cuando tiene un in situ extenso asociado, la cosa es que sean unas micros pegadas dentro del contexto del tumor, pues no hay problema, pero si no lo controlamos con ecografía, yo no me atrevo a pincharlo, a ablacionarlo, porque no va a ser eficaz realmente, ¿no? Y luego, es una contracción relativa a los implantes mamarios, pero la realidad es que si está pegado el tumor al implante, pues quemo el implante, ¿no? Cada vez somos un poquito más osados y si el implante está a 1 centímetro y depende en qué situación, pues no tengo problema y lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero es verdad que te da más reparo porque es que es muy fuerte la temperatura, muy alta la temperatura que se alcanza con la ablación. Bueno, también lesiones benignas se puede hacer, fibroadenomas, en filoides benignos, y que para evitar la cirugía agresiva, pero lo dejo ahí porque es verdad, no es nuestro target ahora mismo esto y no lo hacemos en la pública, por lo menos, ¿no? Es el generador de microondas, es la antena de microondas. Entonces, es una técnica que se hace de forma ambulatoria. Lo hacemos ambulantes, lo hacemos con anestesia local, ya el 80% de nuestros casos ya son con anestesia local, ya no hacemos, fue al principio, cuando empezamos con la pandemia, que hacíamos con sedación, que era un poquito más seguro, porque además mucha gente asistía al procedimiento y tal, y siempre bajo control ecográfico, ¿vale? Insisto que hay que tener pues hay que ser habilidoso en el sentido de que hay que ir muy precisos, ¿no? Hacemos estudio previo de imagen, es con mamografía siempre, con ecografía de mama y axila, nosotros lo hacemos en tumores con axila negativa, hacemos biopsia de la lesión, tenemos que saber qué tipo histológico es, efectivamente los luminales son más habituales, y un estudio funcional. O sea, toda esta técnica de imagen lo que quiere o lo que busca es conocer un poco el tamaño y la morfología, un poco no, mucho, conocer el tamaño que tiene el tumor, la morfología que tiene, estudiar en la posición donde se encuentra, qué distante está el pezón y a la piel y al pectoral. Eso nos ayuda a conocer bien esa situación espacial del tumor y hacer una quemadura más efectiva, una ablación más efectiva, ¿no? Muy bien. Hacemos una anestesia, de hecho no lo hacemos con sedación, lo hacemos con local y hacemos una anestesia un poquito más que una BAV. Pues en vez de solamente a lo mejor lidocaína, pues que hacemos habitualmente con 10 centímetros cúbicos de lidocaína o mepivacaína al 2%, añadimos 10 centímetros cúbicos de bupivacaína al 0,5, que además tiene un efecto más retardado y nos tiene a la paciente anestesiada pues 5, 6, hasta 8 horas, ¿no? Habitualmente con 20 cc es suficiente. Nunca hacemos más de 40. Hice la semana pasada 2 y con 20 cc es suficiente, ¿no? Es un tumor muy grande y hay que aplicar varias ablaciones que luego explicaré. Y bueno, lo hacemos siempre alrededor de la lesión, siempre, sobre todo peritumoral. En el tracto de la antena, pues también, pero eso obviamente sabéis que es menos preciso, menos necesario, ¿no? Mira, nosotros, como digo, la técnica tiene que estar muy bien realizada, porque nosotros sabemos que donde introducimos la aguja, donde ponemos la aguja, tras un tiempo concreto y una potencia concreta, conseguimos un volumen de ablación. Pero claro, para conseguir ese volumen de ablación tienes que estar bien situado en el centro de la lesión. Tú vas a quemar tanto donde estás, no donde supuestamente estás, sino donde estás. Entonces lo que hacemos es siempre con ese tipo de antenas, que es de 16 Gs, una punta activa de 10 milímetros, 1 centímetro, pues sabemos la potencia, habitualmente usamos 20 o 30 vatios, es lo que usamos,
y por otra parte tenemos un tiempo concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para quemar esta lesión, para ablacionar esta lesión de casi 3 centímetros por 13 milímetros de eje anteroposterior, pues a 30 vatios en 2 minutos la tenemos ablacionada. Pero claro, hay que situar bien la punta. Es decir, hay que ponerlo equidistante de todos los márgenes, hay que poner el centro de la lesión, porque lo que vas a quemar es un volumen de 28 por 13 donde estás, ¿de acuerdo? Y ese donde tiene que ser en el centro de la lesión. Por lo tanto, hay que ser un poquito habilidoso y dejarlo bien. Que vamos, que para un radiólogo de mama eso no tiene ningún problema, que estamos acostumbrados a hacer biopsias, a pinchar ganglios, meterlos en la axila, en fin, hacer cosas más precisas porque el tamaño que conseguimos funcionar con la eco es muy concreto, muy pequeño, ¿no? Podríamos cambiar aquí también, en vez de hacer a 30 vatios, bajar a 20 vatios y añadir más tiempo. Entonces hay cuestión de pues, coger otra técnica de esa, sería pues en vez de 2 minutos, hacerlo con 3 minutos, pero a 20 vatios, que sería esta otra casilla que está aquí. Se consigue lo mismo, 13 por 28, se consigue lo mismo, pero en 1 minuto más a menos potencia, ¿de acuerdo? O sea que un poquito más de paciencia, pero vamos, 1 minuto no va a ningún lado. O sea, dice 3 minutos es un tiempo muy bueno para conseguir hacer ese tratamiento. ¿Qué hacemos? Introducimos la aguja, siempre nos posicionamos distalmente. La aguja tiene que estar un poquito pasada siempre la lesión, porque es la antena activa está en la punta y las microondas se generan en la punta. Lo que está por delante no se quema. Esto los vasculares lo saben muy bien, porque aquí delante en el hígado, por ejemplo, puede estar la porta por delante anterior a la punta y no se quema. Eso es una cosa que tiene como muy claro la gente que usa esa técnica. Y de forma retrógrada, durante el tiempo oportuno que se ha calculado en las tablas, hacemos esa ablación y es esperar, tener un poquito de paciencia y no, pues, 2 minutos, 3 minutos. Se ve así básicamente la imagen, es una imagen que he puesto 80 veces, pero que es como muy clara porque con la aguja puesta empieza el tratamiento y efectivamente ese cambio de la ecogenicidad que se está viendo perfectamente en la lesión. Pues la técnica es sencilla, pero es un poquito más elaborada en el sentido de que tenemos que ir justo a la lesión. Esperamos que eso tiene que ser así, vamos a tratar el tumor, no otra cosa. Después aparece un artefacto que se empieza a ver aquí, lógicamente, que es ese movimiento de gases que se produce en el interior de la lesión que corresponde con la ablación, ¿no? Entonces se ve ese artefacto. Es muy importante posicionar bien la aguja, porque hay un momento dado que dejas de ver, pero sabes cómo estás bien posicionado. Hay un sistema que le puedes anclar en la piel y no se te mueve y eso te da como más tranquilidad, ¿no? Bueno, pues después de esos 2-3 minutos ya has terminado la lesión y puedes retirar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ocasiones esto no es tan sencillo, porque a veces ocurre que la lesión está muy próxima a piel. Fijaros, inicialmente decimos que teníamos que tener un margen de 1 centímetro, pero con el tiempo y con el manejo y con un poco ya la costumbre, pues uno se hace un poquito más osado. Y fijaros, en 2 milímetros, en estos casos, hasta 1 milímetro de la piel somos capaces de ablacionar. Pero para ello, en esos casos que está a menos de 4 o 5 milímetros, sí que utilizamos la técnica de hidrodisección. En este caso, como digo, a 1 milímetro, introducimos una aguja de punción lumbar, que es lo que hacemos, introducimos suero, lo separamos, por tanto, del plano cutáneo y aquí sin ningún problema se puede hacer la ablación. Como sencilla, segura. Nosotros, quemadura directa de la piel, casi no viene un caso, un paciente un tumor de 4 centímetros, que además no lo hice en el Ramón y Cajal, lo hice en otro centro, que fue un caso que más que una quemadura, que hizo una celulitis, ¿vale? Bueno, pero hemos tenido más problemas en el punto de entrada, que luego contaré un caso que al sacar la aguja hemos quemado, pero no de esta manera como he dicho. Muy bien. Bueno, complicaciones posibles, pues quemadura de partes blandas, si no se hace bien la técnica, fundamentalmente en la entrada de la punción, porque si sacas la aguja rápido puedes quemar la piel al sacar la piel. O en un caso que hemos tenido una mama flácida, hemos introducido la aguja y es verdad que se pliega hacia adentro la piel y cuando estás sacando crees que estás fuera, entonces quemas la piel. Ha pasado en 2 ocasiones, pero es una realidad. Hematomas que está descrito no hemos tenido, y puede haber molestias locales, dolor e inflamación. Pues como todo, pues produce una quemadura y duele, pero no. Con esa bupivacaína tienes cubierto toda la tarde. Yo les digo que si toman un paracetamol por la noche, muchos no se lo toman. Me dicen los hijos que si le he hecho algo a la paciente, porque está estupenda, yo digo, pues hemos hecho una ablación, pero la verdad es que la realidad es que se tolera muy bien, salvo casos puntuales, que a lo mejor gente un poquito más quejosa, o le hemos hecho una ablación grande, porque ya digo, algunos tumores de 4 centímetros es una quemadura interna en condiciones, pero vamos, muy sencillo, vigilancia y cuidados normales de cualquier BAV, no hay ni que hacer nada especial. Los pacientes, cuando hacemos la sedación, se quedan ingresados hasta la primera hora en la que, bueno, perdón, 2 horas hasta que toleraba la comida por vía oral, se iban a casa,
Y bueno, la tolerancia oral y se van a casa y ahora pues están esperando un rato fuera y se marchan tranquilamente, ¿no? O sea que es mucho más sencillo, más descomplicado, más fácil. Bueno, es muy llevadero. Hacemos un seguimiento. Esto es un registro que hemos hecho nacional que hace esta forma, que es este tipo de seguimientos, pero en realidad lo importante es un control. El fundamental es un control de mes con mamografía con contraste, que luego explicaremos, y al año, ¿no? Y hacemos una base definitiva dentro del estudio del registro nacional que estamos haciendo, que llevamos 180 casos a nivel nacional, y tenemos alguno más, a casi hasta 200, y hacemos una base definitiva que es un proyecto de investigación. Queremos dejar evidencia con este nivel estándar, que es la anatomía patológica, de que se ha relacionado bien. Pero a partir de ahí ya controles anuales. Por tanto, es un control que hacemos fundamentalmente el del sexto mes y al año. Nos gusta hacer el del tercer mes. Este del primer mes lo hacemos dentro del registro para hacer una valoración clínica, nos cuente la paciente qué tal ha tolerado la prueba. En definitiva, estas son las imágenes que se ven después de la ablación, una necrosis grasa en toda regla, con a veces áreas de oleosas dentro de aceite, digamos, necrosado, es grasa pura y dura, líquida, aceite, ¿no? Aceitoso. Bueno, y luego, en cuanto a la evidencia científica, cierto es que vamos por detrás de la ablación, de la crioablación, porque se empezó más tarde, y la realidad es que hay pocos estudios muy heterogéneos, pero la tasa de éxito está comprobado que es muy alta. Y entonces hay más evidencia, como digo, la crioterapia y la radiofrecuencia por la aparición en el tiempo, ¿no? Hay esta revisión sistemática de 76 artículos que se hizo sobre todo con radiofrecuencia, que es un poco genérico toda la ablación, que en general todos llegan a la misma consecuencia y al mismo resultado, que el tratamiento percutáneo es factible y seguro en pacientes con tumores de menos de 2 centímetros. Hay una respuesta completa en el 95-97% de los casos. Y cuando es menos de 1 centímetro, hasta en el 100% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, en general, son revisiones sistemáticas y que se hacen, y metaanálisis que se hacen en amplias series de ablación, que ahí están incluidas las microondas también. Es el TERMAC, un ensayo que se hizo que luego que se comparaba con varias técnicas. Aquí salió más favorecida la crioterapia que la radiofrecuencia y que las microondas. A mí no me cuadran los resultados, pero bueno, son los que son. Y es que voy un poquito rápido porque creo que luego es importante la discusión, pero lógicamente hay más evidencia al respecto, comparando con la cirugía, también otro metaanálisis más, hasta 1.260 casos. Y aquí habla que la evaluación completa casi no llega al 90% en tumores de menos de 2 centímetros. Bueno, este es un artículo que hizo también Miriam Montes del Hospital Clínico de Madrid, también con unas conclusiones en que hay también grandes tasas de éxito y muy pocas complicaciones, siendo muy bien tolerada por la paciente. La experiencia del paciente, como ha dicho José María Chema Oliver, es muy buena. O sea, si alguno tiene un cáncer bilateral, el primero fue tratado con una cirugía y el segundo con ablación, dicen, es que eso no tiene nada que ver. Obviamente no es la técnica indicación inicial, es la cirugía en el cáncer de mama, pero en situaciones especiales como estas es una indicación que está seguro que aparecerá en las guías, sin duda, ya está apareciendo de hecho. Tenemos otros 40, tenemos ya 42, pero bueno, hemos hecho 42 ablaciones, una de media de 85 años, y en tumores de media de unos 20 milímetros, aunque hemos llegado aquí a 30, no es verdad, hemos llegado a 32, pero bueno, más o menos. En el Ramón y Cajal, fuera hemos hecho más grandes, y la mayoría son ductales infiltrantes luminales A. En general, ya tenemos 26 casos de esos 40, ya porque han pasado más de un año, y tiene ablación completa, biopsiada, no hay tumor residual. Ha habido dos casos que ha habido tratamiento incompleto y entonces ha habido pues, focos residuales que no se quemó bien. Eran tumores que, por lo menos, uno de ellos no se tenía que haber hecho, estaba fuera de las indicaciones, por buena insistencia clínica por parte de los médicos, y lo hicimos, de los clínicos. Y luego, bueno, ha habido también otros dos casos que ha habido que volver a rescatar con nueva evaluación, que se ha hecho sin ningún problema y continúan perfectamente. Y estamos pendientes del AP final de los últimos 10 casos, pero básicamente eso es lo que tenemos, nuestros resultados son bastante buenos. Estamos pendientes, como digo, de los últimos casos, pero básicamente tenemos, pues eso, un 5% que no ha respondido en condiciones, ¿no? El resto, aunque sean 2 tiempos, pero tenemos 95% de éxitos, aunque sea, como digo, en 2 tiempos, ¿no? Y al final, pues eso, nuestra primera paciente fue en julio del 19, lleva casi 6 años sin enfermedad, sin hormonoterapia y sin nada, porque esta paciente no toleraba la hormonoterapia. Y termino básicamente con esto, contaros que algún caso concreto, mira, este es un paciente de 20 milímetros, un tumor de 20 milímetros, un luminal A, perdón, y con una edad de 74 años y con alto riesgo quirúrgico. Nos operó, lo intervenimos, nosotros con nuestro procedimiento, intervenir, ya me entendéis, ¿no? Hicimos la ablación, se produce esa liponecrosis, al final se licúa. Fijaros la imagen muy típica con esa zona, ese centro graso, cómo cambia la imagen, ¿no? Otro caso, una paciente de una tumoración quística,
mixta, con una porción sólida. Aquí lo que hicimos, como sabes, siempre en las BAGs, sacamos el contenido líquido, el interior del quiste, lo evacuamos y la porción sólida le hicimos la ablación. De esto hemos pasado a esto, o sea, el tumor es que desaparece, es que es una cosa como muy agradecido, ¿no? Es otro tumor focal clarísimo, un nódulo de 11 milímetros, pues bueno, pues también que fue muy bien. Fijaros que está más cerca de la piel, pero tampoco una cosa exagerada, sin ningún problema. Hemos pasado mamografía y contraste, muy interesante esta técnica. Animo que la usemos como técnica de seguimiento. Vemos el tumor cómo se ve inicialmente y después de la ablación, que se ve perfectamente en esta parte, en la ecografía se ve esa hipericogenicidad de la grasa, luego se ve así, el tumor se ve así. Y esto luego después se ve incluso mejor, desaparece del todo, como se muestra en otras imágenes, pero no capta. Aquí se capta un poquito periféricamente, porque todavía está en una fase muy reciente de la ablación, de la técnica reciente, pero luego no capta nada, ¿no? Ese otro tumor también que nos dio un problemilla, porque después de la ablación quedó así, hizo esta liponecrosis, y luego hizo la recidiva local que se ve aquí. Fue uno de los casos que tuvimos que repetir. Se ve aquí la recidiva local. Bueno, volvimos a ablacionar de nuevo y sin ningún problema, o sea, en 2 tiempos, ¿no? Y este fue nuestro primer caso también, que fue otro caso en el julio de 2019. No tuvimos experiencia, nos quedó un poco tumor residual, lo volvimos a ablacionar también y también perfectamente desde entonces, 6 años, como digo. En definitiva, es una técnica altamente eficaz, que a veces en algún momento requiere 2 tiempos, en nuestro caso un 5% requiere 2 tiempos, más o menos nos ha ocurrido. Y termino diciendo que estamos en un registro nacional con 130 pacientes incluidos y bueno, estamos ahora a final de año y sabremos ya los resultados. Estamos muy esperanzados con esa técnica y que es una técnica sencilla y como conclusión, lesiones de menos de 10 milímetros, el 100%, se consigue una 100% de evaluación completa y en tumores de menos de hasta 20 milímetros, un 95% de evaluación completa. Fácil de recuperar, rápida recuperación y es una alternativa, yo creo, eficaz con un futuro prometedor. Nada más, muchas gracias. Ya está. Gracias, Belén. Muchas gracias, Miguel. Bueno, me han parecido unas presentaciones excelentes. Antes de dar paso a las preguntas del chat, si Ana o Luis queréis hacer algún comentario. Bueno, Bien. bueno, felicidades por las charlas. Yo solo quería preguntar, porque Chema ya has puesto que las biopsias salen con hematioxilina eosina. Sí. En caso del microondas, Miguel, cuando haces la biopsia, también hacen hematoxilina eosina y ¿qué sale? O sea, ¿sale necrosis grasa? Sí, También. sí, yo es lo que sé. Sé que hay algunas técnicas que son más precisas para calcular algún tipo de parámetro concreto anatomopatológico para ver el tema de la quemadura, pero yo lo desconozco, tengo que decirlo, ¿eh? Yo no sé si tú sabes algo más al respecto. Vamos, digo, Tiana, que tú tienes mucha Sí, no, experiencia en porque esto. nosotros con la hematoxilina eosina, como la hacemos al mes, a veces vemos todavía el tumor, pero luego le haces la NADH para ver si es la NADH, viable efectivamente. y no es Pues viable. Pero me ya. imagino que más tarde se hace una necrosis grasa y no se debe ver nada de tumor. Claro, porque entonces hacemos la biopsia muy tardía, un año después, en realidad, ¿no? Por eso te digo. Bueno, Ana, tú que Bien. tienes experiencia en radiofrecuencia, ¿qué paralelismos, qué diferencias ves con estas técnicas? Bueno, nosotros la hacemos en asistencial, ¿vale? Con tumores menos de 2 centímetros y no las operamos ahora. Y hacemos después una BAF y la controlamos con resto. Y como he probado las otras, yo la principal diferencia que veo que es el microondas y la criablación, controlas mejor la zona de ablación, que con la radiofrecuencia no la controlas tanto, porque dejas de ver, se ve todas las burbujas y no ves nada. Y en cambio el microondas puedes decir muy bien lo que vas a quemar y en la criablación también ves la bola. Estás viendo en todo momento quemando, que con la radiofrecuencia no lo podemos precisar también por imagen. Y Luis, tú desde un punto de vista de, bueno, de que todavía no has empezado, no estás haciendo estas técnicas, ¿qué te parece que futuro les ves? Bien, bueno, primero quería daros la enhorabuena a los dos, porque la verdad que son dos ponentes magníficos y lo habéis hecho estupendamente, ¿eh? Mi sincera enhorabuena. Bien, ¿qué futuro tiene? Pues mirad, desde hace ya bastante tiempo sabemos que en el cáncer de mama lo que hagamos a nivel local no influye mucho sobre la supervivencia, ¿no? Sino que realmente hay que ver la enfermedad desde un punto de vista global, ¿no? Esto los oncólogos lo saben mejor, ¿no? Realmente las cirugías
no sabemos hasta qué punto curan, ¿no? Son más los tratamientos sistémicos los que realmente curan el cáncer de mama, ¿no? Los pacientes, siempre les digo a los residentes, los pacientes se mueren de metástasis, no se mueren del cáncer de mama inicial, ¿no? Por lo tanto, hay futuro, efectivamente, hay futuro para hacer cosas a nivel local. Luego, además, tenemos otros conceptos que son el del sobrediagnóstico, que en sí mismo tampoco es tan complicado, pero sí que conlleva un sobretratamiento, ¿no? Entonces, ahí podemos entrar en estas técnicas porque realmente las cirugías, en algunos cánceres de mama, son un sobretratamiento, ¿no? Y bueno, pues si hacemos un tratamiento más pequeño, ambulatorio, que no requiere ingreso y que es más, permite una mejor incorporación a la vida del día a día de la paciente, pues hay futuro realmente, ¿eh? El único problema que tenemos con estas técnicas, yo lo veo así, es que tenemos que excluir el carcinoma intraductal, claro, porque este es el que nos va a dar las recidivas, y que realmente tampoco tenemos un análisis de los márgenes. No la jugamos a decir, bueno, vamos a ablacionarlo y si recidiva, pues ya lo detectaremos, ¿no? Pero la experiencia ya veo que está diciendo que los resultados son buenos. Por lo tanto, creo que hay futuro y sin duda esto se va a ir incrementando. No solamente las mujeres ancianas, que es donde yo no tengo, donde todo el mundo puede empezar, ¿no? Por esos pacientes inoperables, sino que probablemente un carcinoma tubular en una mujer de 40 años, carcinomas luminales A, que son de muy buen pronóstico, que hagamos una muy buena estadificación con técnicas funcionales, ¿no? Mamografía de contraste o resonancia, pues realmente creo que hay un margen para estas técnicas en mujeres más jóvenes. Bueno, muchas gracias, Luis. Iremos un poco con las preguntas del chat. Bueno, preguntan por criterios de inclusión, si es posible tratar tumores grandes, que ya has comentado, Chema, y si solo incluís luminales. Supongo que habrá que valorar no solo las características del tumor, sino también de la paciente, ¿no? Sí, realmente se puede tratar cualquier tipo de tumor. Y bueno, y un poco vas haciendo el procedimiento, la técnica, dependiendo de las pacientes que te vas encontrando, ¿no? Y que se comenta en el comité de mama. Entonces, nuestra experiencia, pues hay pacientes ancianas que tienen triple negativos. Entonces, bueno, pues en ese caso empezamos con alguna paciente inoperable, vimos que funcionaba y bueno, y después pues eso, nos hemos enfrentado a pacientes con tumores grandes, triple negativo, que de entrada han preferido empezar con crioablación. O sea, realmente es un tratamiento, como ha comentado Luis, que puedes empezar de menos a más. Entonces, nosotros, claro, con la experiencia nos hemos lanzado a tratar lesiones cada vez más grandes y es verdad, yo no te diría un porcentaje, el triple negativo pues, recae igual hasta el 30%. Y hemos tenido alguna paciente que no hemos podido controlar el tumor con crioablación, tumores de pues, cerca de 5 o 6 centímetros. Pero lo hemos intentado y luego a la paciente, pues bueno, en un segundo tiempo, pues los cirujanos la han rescatado. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de las ancianas con triple negativos las hemos manejado con crioablación y no ha sido necesaria la cirugía. Ya te digo que no significa que tengamos éxito en todas las pacientes, pero bueno, por lo menos se intenta de menos a más. Y luego, bueno, pues la técnica, nosotros ya te digo, llevamos 6 años. Nuestra experiencia es que lo ideal es que el tumor tenga receptores positivos para combinar la crio con la hormonoterapia. Y en esas pacientes la verdad es que va realmente bien. Nosotros hemos tenido una recaída, pues como ahora mismo en un artículo que estoy intentando escribir, pues de 120 y tantos cánceres nos han recaído 2, ¿sabes? O sea que realmente, o sea, las recaídas son bajas. Entonces en esto funciona, en este tipo de cáncer funciona muy bien. Ya te digo, en el triple negativo y en el que ya se ha hecho resistente a la hormona hay más recaídas. Pero bueno, se intenta, ¿sabes? O sea, la crioablación es una técnica que se puede intentar. Y luego, bueno, que está pegado a la piel es que se congela la piel y bueno, tampoco pasa nada, se produce una pequeña quemadura, o sea que realmente estás hablando de una técnica con muy poca morbilidad. Entonces... Sí, a raíz de esto nos preguntaban también por el porcentaje de efectos adversos en las dos técnicas. Yo te diría que en la crioablación es como una baja, como si haces una biopsia percutánea. Y lo máximo que te puede pasar es que congeles la piel y se produce una pequeña quemadura leve, que se maneja perfectamente desde su casa, ¿sabes? Eso es. Y con
Y con el calor, lo mismo igual, hemos tenido 2 casos de quemadura de la piel y poco más. O sea, que no hay complicaciones, es muy sencilla de llevar a cabo y muy segura, ¿eh? Insisto, con lesiones pegadas a 1 milímetro de la piel, no tenemos complicaciones haciendo la hidrodisección, ¿eh? O sea, que es verdad que es muy eficaz, muy segura, es muy segura, muy sencilla, como una baja, diría yo, como una BAV, me atrevería a decir, Mm. más que una baja, ¿vale? Bueno, nos quedan pocos minutos, si puede ser rápidamente. Nos preguntan por el protocolo de seguimiento, si lo hacéis con técnicas funcionales, con qué frecuencia, un poco la cronología del seguimiento de las dos técnicas de ablación. Pues en nuestro caso, creo que es fundamental, creo que he hecho hincapié en ello, la mamografía con contraste, es una prueba funcional. Son pacientes que no se pueden meter en la resonancia magnética, pues son mayores. Lo hicimos en algún caso, pero una cosa puntual, no hay que hacerlo. Hay que hacer con un estudio funcional con contraste, una mamografía con contraste. Es interesante tener una mamografía previa para luego hacer y comparar con las segundas. Fijaos una cosa que nos ha pasado. Me he acordado ahora de un caso que no lo hicimos en el Reino Quejal, en otro centro, pero había una captación focal mínima pegada al tumor que se veía en la mamografía, que no le dimos importancia. Y posteriormente vimos en la siguiente que el tumor se había quemado, en la siguiente mamografía con contraste, pero había un foco satélite de 2 milímetros, correspondía con esa primera que se vio en su momento. Quiere decir que a veces la mamografía con contrastes es muy fina, muy sutil, y es verdad que conseguimos ver cosas que pensábamos que no es nada en la mamografía con contraste inicial y luego es un tumor. Quiere decir que hasta esa precisión llega. Lo que pasa, claro, tiene que tener un mínimo de resolución, ¿no? 2, 3 milímetros para ver una cosa, una lesión focal satélite, ¿no? Y en el Mamografía control, perdón, sí, perdón, mamografía con contraste a los 6 meses, Belén, a perdóname. los 6 meses, Sí, para diferenciar de los cambios inflamatorios sí, porque de sí, la a mí ablación. me recuerda un poco a la radioterapia, ¿no? Cuando se produce una radioterapia, una quemadura, se produce una técnica de reparación de tejido de granulación, un aumento de una hiperemia vascular, un aumento de una hiperemia perilesional, que eso obviamente al principio inicialmente puede confundir, como ocurre en la radioterapia y en la resonancia. Entonces yo creo que es interesante que pasen 6 meses mínimo para ver efectivamente que eso va a menos, ¿no? Y que no es nada, vamos a decir que es una de 2 sin más, ¿no? Bueno, Chema, ¿qué mejor quieres decir algo? Te veo ahí Nosotros lo que levantado. hacemos es, las revisiones con ecografía, o sea, en los tumores con receptores positivos, fáciles, que sabes que van a ir bien, hacemos una eco a los 6 meses y mamografía anual, o sea, semestral y anual durante 3 años y luego ya a partir de 3 años revisiones anuales de mama eco. Entonces, sí que es verdad que la mamografía anual la intentamos hacer con contraste, o sea, porque la verdad es que es una gozada ver el contraste y ver la zona de necrosis, la cicatriz que no capta. Entonces, realmente es una prueba que es muy útil y luego también para presentarla y que la gente se crea que la técnica funciona. Y luego los cánceres, entre comillas, cabrones, los triple negativos, los grandes, esos hacemos una revisión de eco en 2-3 meses porque nuestra experiencia es que a veces dejamos lesión residual y entonces nos sirve para detectar esa lesión residual pronto y retratarla pronto, ¿sabes? Porque la clave, hemos visto que la clave del éxito en el triple negativo es tenerlo muy vigilado y retratar rápidamente las lesiones que nos dejamos en la primera ablación, ¿sabes? Entonces, salvo estos casos de tumores grandes y agresivos, o un G3, por ejemplo, aunque tenga receptores positivos, los G3 se comportan igual que un triple negativo, ¿no? Tienen tendencia a recidivar. Entonces, en eso sí que la primera revisión es a corto plazo, 2-3 meses, la siguiente otras 2-3 meses, luego si vemos que en 6 meses la cosa está controlada, pues a los 6 meses, ¿sabes? Cada eco cada 6 meses, un poco la idea, y mamografía anual. Muy bien. Bueno, pues llegamos ya al final por tiempo. Las charlas han sido muy interesantes. El tema es un tema que se presta a... Se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, en el chat, pero bueno, el tiempo no nos da para más, así que muchas gracias a los dos, también a los expertos, Ana y Luis, y bueno, doy paso a Salva para cerrar la sesión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Belén, por tu excelente moderación. También muchas gracias a Ana Gumá y a Luis por sus palabras de expertos. Y Chema, Miguel Ángel, Miguel, maravilloso. Yo creo que ha estado muy bien la sesión. Habéis dado un mensaje claro, ¿no? Es que da la sensación de que todos los centros tendríamos que tener, porque es fácil. Habéis comentado sobre todo que la crío no da dolor, no necesita anestesia y es en tumores más grandes.
pocos efectos indeseables y también que la termo pues quizás da un mínimo dolor, pero con anestesia local se controla y es ideal para tumores pequeños de menos de 1 centímetro y en general animáis a que un poco nos impliquemos, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Chema y Miguel. Chema, para a la audiencia. Agradeceros también a vosotros la oportunidad de, pues de mostrar la técnica y, bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que esta técnica, lo que es la ablación percutánea, somos pioneros en España, porque en Europa yo creo que muy poca gente hace microondas y muy poca gente hace crioablación. Entonces, yo creo que estos 2 últimos años, Miguel y yo y la doctora Graña hemos hecho hemos dado al procedimiento bastante publicidad y se han unido muchísimos hospitales de España, están en el tema y, bueno, yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que ponerlo en valor. Perfecto. Yo Gracias. también. Miguel, No, sí. muchas gracias y que, nada, que si queréis estamos abiertos, tanto Chema, hago extensible al ofrecimiento, Chema como yo, y más gente que hace ablación, pues para venir a formaros si queréis a los hospitales o ver casos, una vez que se ve y se ve que es muy sencillo, es muy llevado, se puede llevar a la práctica sin problemas. O sea, que animaros a asistir a esos procedimientos para luego aplicarlos en vuestros hospitales, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Belén. Seguro que cuentas el futuro con más ponencias, tanto con Chema como con Miguel. Y simplemente recordaros que mañana tenemos la sesión del doctor Paul Picard y de la doctora Ana Hernández de Girona sobre trombosis senos venosos cerebrales en el neonato. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Chema. Gracias, Miguel. Gracias, Belén. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Gracias, Dani. Un saludo a todos. Nos vemos. Que tengáis un gran día. Adeu. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien. Adeu. Adiós. Adiós, buenos días, Adiós, adiós a adiós. todos.